Catalina Noriega, bienvenida. ¿Qué tal, mi querido Héctor? Muy buenos días para todos. Pues buenos con las limitaciones terribles de este ataque terrorista que ha conmocionado al mundo entero. Mi querido Héctor, un problema de una complejidad pocas veces vistas en el occidente. ¿Por qué, mi querido Héctor? Porque nos cuesta muchísimo entender una mentalidad tan ajena a nuestra propia idiosincrasia, a nuestra forma de pensar. Este problema, como muy bien lo dijiste hace un rato, es estrictamente religioso. ¿Pero de qué tipo de religión? Pues, mi querido Héctor, de la conocida como fundamentalista. ¿Qué es el fundamentalismo? Hace unas décadas, mi querido Héctor, y esto quizá tuvo su origen en Egipto, este Islam que tiene tal millonada de fieles, un sector importante del Islam determinó que se estaban desviando de sus fuentes originales. Ellos hacen, mi querido Héctor, una interpretación del Corán, la verdad, netamente falsa. ¿Por qué? Porque el Islam es una religión de paz. Tiende por completo a eso. Y sin embargo, intervinieron estos grupos fundamentalistas y quisieron, reitero, retomar bajo su propia interpretación una religión violenta e impregnada de un fanatismo que nos resulta absolutamente inconcebible. Esto que vimos muchísimo en Irán tuvo el gran rompimiento con esa invasión yanqui a Irak, la caída y asesinato de Hussein. ¿Y qué sucedió? Que a partir de entonces empezó esta semilla de una violencia todavía más terrible. ¿A cargo de quién? De este Estado Islámico. Ahora todo mundo se pregunta qué tipo de guerra se está viviendo. ¿Por qué? Porque se está viviendo una guerra contra un enemigo invisible, un enemigo ilocalizable en muchos sentidos. ¿En cuáles, mi querido Héctor? Pues toda Europa ha sido receptora de esas grandes corrientes de migrantes que le han llegado. ¿De dónde? Del Oriente. ¿Qué ha sucedido? Por ejemplo, en Francia, barrios enteros que pertenecen a estos habitantes que además ya son muchos, pero una inmensa mayoría nacidos en Francia. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que
miles de ellos se han adherido a este fundamentalismo y que están haciendo pelear desde la oscuridad, porque por la implantación de un Estado islámico, imagínate, ¿cuántos hay de estos miles y miles de musulmanes asentados en Francia, fichados por la propia policía como personas radicales? Hay 11,000, Héctor. ¿Cómo puedes suponer que por fuerte que sea la inteligencia, la seguridad nacional, la policía francesa, que siempre se ha destacado por ser muy eficiente, cómo puede controlar a 11,000 personas, la mayoría ya nacidas en Francia, que están adheridos a esta guerra santa, a esta yihad? El problema tiene alcances impresionantes. Se cree actualmente que este Estado Islámico tiene unos 50,000 militantes violentos todos. Entre ellos destaca, mi querido Héctor, que hay unos 2,500 que son de origen estadounidense o británico, de manera que jóvenes descontentos con el tipo de vida en sus países occidentales determinan abrazar esta religión fanática y dedicarse ¿a qué? A una violencia inaudita. Se ha estado hablando muchísimo de estos atentados, por supuesto, en estos días, pero aquí, por ejemplo, ya se olvidó el de Boston, que se dio en esta carrera, en este maratón tan reconocidísimo, en el que un par de hermanos determinaron poner aquella bomba que causó una tragedia terrible. Así que están incrustados dentro de la propia sociedad. Viven en apariencia una vida por completo normal. Están en las universidades, están por todas partes. ¿Y cómo, reitero, localizarlos? En esto yo creo que fue muy definitivo una intervención yanqui, como siempre, de lo más desafortunada. La primera fue la invasión de Irak, que con la caída y muerte, reitero, de Saddam Hussein, y después, posteriormente, se armó a los rebeldes que querían tirar ¿a quién? A este dictador sirio Assad. A los yanquis, en especial al señor Obama, se le ha metido en la cabeza acabar con Saddam. ¿Y qué ha sucedido? Que armaron a este grupo rebelde y ahora ve la potencialidad mortal que tienen estos grupos. Pues mi querido Héctor, todo pinta color de hormiga.
Francia responde el día de ayer bombardeando a Siria, bombardeando esto que se presume es el enclave del ejército islamita, pero mi querido Héctor, ¿cuántos civiles están muriendo también en esos bombardeos? Y el otro terrible problema es este exilio, este éxodo que está saliendo de Siria a causa de esta guerra que se ha hecho contra Assad. Pues todos ellos que están llegando a países europeos, entre los cuales se sabe que van muchos infiltrados de este EI. Así que se ve un problema, reitero, de una complejidad brutal, un problema de origen religioso. ¿Por qué? Porque este fundamentalismo efectivamente no acepta, por ejemplo, que la mujer reciba un trato igual al del hombre, no acepta que anden descubiertas de la cabeza, incluso como en el caso de ya los radicalismos dramáticos, con ese burka, ese saco que les cubre todo el cuerpo, infelices mujeres que nada más pueden ver a través de unas rejitas en los ojos, de manera que quieren volver a esa fuente de un radicalismo auténticamente intolerable en pleno siglo XXI. Pero lo grave es que estamos hablando de miles y miles que consideran a todos aquellos que no somos seguidores del Islam como personas ya no de segunda, de quinta. Para ellos, los únicos que tienen salvación son los seguidores de este Islam fundamentalista que, por otra parte, mi querido Héctor, está propiciando una reacción brutal. ¿Por parte de quién? Pues, por ejemplo, en Alemania, de los neonazis que ya empiezan a exigir que se cierren sus fronteras a toda migración y que tiene incluso bailando en la cuerda floja a esa gran gobernante que es Angela Merkel. Pero, mi querido Héctor, en vista del radicalismo brutal y ahora con este terrible atentado a París, pues las reacciones van a ser muy inesperadas y muy fuertes. Vamos a ver qué sigue, Catalina, porque quisiéramos que ya hubiera terminado aquí el problema y podríamos decir que apenas va comenzando. Gracias por hoy. Al contrario, mi querido Héctor, y muy buenos días para todos. ¿Sabes qué otra cosa hace esto más tétrico todavía? Cuando los japoneses vieron que la derrota era inminente, crearon aquel grupo de suicidas y pensaban ofrendar su vida en favor de su patria y su esencia. Aquí también no temen los terroristas a la muerte
porque creen que es el camino a su gloria. Sí. Sí, ellos están dispuestos a todo porque Alá los va a recibir. Es curioso cómo en el Corán se describe un paraíso ideal, ¿no? Lleno de mujeres, vino, comidas y todo. Pero a quien escribiera el Corán no se le ocurrió pensar en un paraíso para las mujeres. No, o sea, donde las mujeres mueren, quién sabe a dónde van, porque no hay un solo detalle que pueda pensarse que hay un paraíso para las mujeres. O sea, totalmente seres segunda, sin alma. No, pero yo no creo que la religión sea el principal factor. No lo es. Siempre han dicho, hay una frase famosa que dijo, es el dinero. Y le agregó un adjetivo. Es el dinero. Es la diferencia económica. Quien va a París, quien va a Inglaterra, quien va a las principales capitales del mundo, todavía ve mujeres cubiertas, desde la cabeza a los pies. Y que se niegan a quitarse eso. Pero las segregan. A sus maridos les quitan los trabajos, les quitan las oportunidades. Y eso es lo que los hace apegarse a algo que les dé una esperanza. Lo mismo sucede con los narcotraficantes en México. Pero aquí lo que vemos es que es una religión malinterpretada o interpretada a conveniencia de ciertos intereses. Y eso es lo que estamos viendo ahorita, eso es lo que está manipulando y lo que hace que hasta desde niños que los meten a esta situación fundamentalista, les metan esa semilla de que tienen que morir en honor de su religión. Pero además, exacto, el desprecio por la vida propia y por la de los demás es ya un punto de éxito para ellos. O sea, realmente no hay nada que perder, no tienen nada que perder porque los agarren, los fusilen, los ejecuten o se suiciden. Al final, su causa es superior en términos de la interpretación que ellos le dan al resto de los mortales, al resto de la visión de Occidente. Entonces, ahí hay algo que va a favor, no a favor me refiero a que se aplauda, sino que a favor de su propia causa. Ellos mismos sostienen la idea de que no importa, yo estoy dispuesto a morir por esta causa. Y los únicos que pueden enfrentarlos realmente son los musulmanes moderados. Hay muchos filósofos, muchos maestros dentro de los países árabes y fuera de ellos que proponen un Islam capaz de convivir con otras religiones y que lo han promovido durante muchos siglos. Está en ellos la posibilidad de acabar en sus países con esta visión fundamentalista, que es falsa además.